y nos centramos en decir, el dominicano eso no aporta nada. Si realmente estamos aquí, no es para tipificar los problemas que existen, es para disminuir. Realmente, yo principalmente odio tanta teoría, prefiero más acción. Y eso es lo que nos han dado los políticos, muchas ONG, mucha teoría, mucho foro, pero solo quedan en bla 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 o en carta. Pero en acción no se hace. Pero hoy estamos aquí para que cuando salgamos de aquí creamos un plan de movilización. Yo salgo de aquí, me topo con 2 personas, puedo concientizar de que esa persona se integre a trabajar para cambiar esa conducta. Por ejemplo, el joven dijo, yo nunca pensé, o sea, tenía la percepción de que una haitiana no era blanca. Ahora mi pregunta ¿es discriminar o no eso? Ahora, es menos agresiva que decirlo, pero no deja de ser discriminación. Cuando el haitiano le dice, el dominicano le dice haitiano el diablo, ok, es agresivo. Pero tú sabes cuando el haitiano dice, bien dominique, el dominicano no entiende. Pero está discriminando y es agresivo también. Y es agresivo también. Entonces es un problema que hay que trabajar juntos. La traducción. No, que suelen decir ese maldito dominicano, pero lo dicen en creol. Ahora, si lo ponemos en la palestra, imagínate que los dos entendieran. El conflicto se agudizaría. Pero ¿qué pasa? Como el haitiano entiende el español, se hace más agresivo. Y se hace más frecuente de que haya una confrontación porque el haitiano entiende al dominicano. Pero si a mí me dicen algo, no lo entiendo, lo ignoro. ¿Ya? ¿Pasó? Entonces, yo creo que ese es el objetivo de que estamos aquí hoy. Trabajar para salir de eso. Entonces, para mí, un batey es una comunidad que está compuesta por diferentes tipos de personas o grupos. Por ejemplo, en Batey Libertad. En Batey Libertad, los últimos años, hace ya más o menos 30 años que ya no existe la caña de azúcar en la zona norte, específicamente en Esperanza. Y Batey Libertad, en los principios de los finales de los 80 hasta finales de los 90, era una comunidad muy marginal. Y quizás, ahorita con lo que voy a decir, quizás no muchos de los que vengan de Batey Libertad no van a compartir la idea, pero voy a justificar por qué yo tipifico esto. Por ejemplo, en Batey Libertad hay un gran nivel de inmigrantes ilegales, porque hay dos cosas que en la sociedad dominicana no queremos admitir, que es, inmigrante no significa que eres ilegal. Hay inmigrantes legales, hay inmigrantes ilegales. Pero cuando hablamos de haitianos, ponemos todo en un mismo saco. Los inmigrantes. Pero la diáspora que paga su impuesto, que tiene su visa, que está aquí, cada vez que pasa un problema, un conflicto, sin importar, ponemos a todo el mundo en el mismo grupo. Esos malditos negros nos están jodiendo el país. Eso es lo que solemos escuchar. Sin importar de quién venga. Y lo más indignante son nosotros, los dominicanos de ascendencia haitiana, o los hijos dominicanos nacidos en el país, que venga Juan de Haití, tiene 2 días, yo no quiero compartir con él. Porque yo considero, por nacer aquí, soy superior a él. Y me molesta cuando me dicen haitiano del diablo. Pero yo estoy ofendiendo al que está llegando hoy. ¿Cómo lo solemos llamar? ¿Cómo solemos llamar a un haitiano que recién llega bien? Congo. Congo queda en África. Y así solemos tipificar. Entonces, yo creo que a veces el problema debe partir, la solución debe partir de nosotros mismos. ¿Qué tanto yo digo, no, pero a mí no me gusta que me digan haitiano del diablo, a mí no me gustan que me digan caché o monsieur? Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente que yo comparto con alguien que tiene una preferencia sexual, que no lo conozco, con solo ver, esa persona inmediatamente te crea repudio.
Pero ¿tú crees que esa persona quiere que tú lo mires así con esos ojos? No. Pero yo lo hago. Entonces, no quiero que me discrimine mientras yo lo estoy haciendo. Entonces, no podemos, así no va a solucionar. Así no va a partir, porque si yo quiero que me respeten, el primer paso es que yo debe empezar a respetar. Entonces, parte de libertad, exclusión social. Parte de libertad, en mi conocimiento, parte de libertad fue intervenido por el Estado mínimo en el periodo del 2000, donde tuvimos un problema de electricidad. Nos cansamos y se hizo una protesta. No sé si se acuerdan cuando Lima prendió el motor. Y se intervino el BADE y fue la primera cosa que compró, que el dinero del Estado donó a la comunidad, que compraron un transformador. Una comunidad que tiene más de 50 años fundada. Después de 30 años de intervención, de probablemente una inversión de 70 a 80 mil pesos, porque fue un transformador pequeño. Fue lo único. Entonces, para mí una exclusión social es una comunidad que carece de agua potable, electricidad, de educación, salud. Ahora, no sé si se acuerdan, cuando mis primeros años en la escuela era una casa. Incluso yo me metí a un fogón que supuestamente era la casa de Valentina, que era de ladrillo, que iba a la escuela y cuando salía de la escuela llegaba con más ceniza en mi casa, era como si fuera un panadero. Porque no sé si ustedes se acuerdan que era de verde y nosotros jugábamos ahí en esa ceniza. Entonces, yo creo que hace un año más o menos que el Estado entregó la escuela de Baté Libertad, después de 50 años, hace un año. Todavía Baté Libertad no goza de agua potable. Me pregunto yo, en plena calle tenemos 5 niños, un grupo de niños jugando pelota, y que otro individuo venga con un machete, le corta un brazo frente a esos niños. ¿Cómo se cataloga eso? Eso es salvajismo. Tirando piedras a los carros. Esos son como los leones que se desfifaran a los otros animales, como si fuera que se están cazando como el ciclo de alimentación. Y eso no veían en Baté Libertad. Pero cuando hablamos de Baté Libertad, queremos hablar, tenemos un proyecto de educación. No, hay que hablar de antes. ¿Por qué lleva el proyecto de educación? Por las necesidades que había. En Baté Libertad, normalmente cada 2 semanas había un fuego, porque las casitas eran de yagua. Pero ¿qué pasa? No era de yagua nada más. La vecina cocinaba con carbón. Y cuando daba la brisa, volaba una chispa y prendía esa llave. Y lo bonito eran 5 o 15 casas en línea que se prendían. Todo el mundo a correr. Pero ahora Baté Libertad, la gente vive en casa de globo y no quieren que tú le hables de la llave que vivían antes. En Baté Libertad, cuando llovía, todo el mundo era abuso. Aprendía a bucear, porque era agua en la casa, tierra, lodo por todos lados. Lo único que se ponía una funda aquí arriba y fundan los pies para poder andar. Pero por lo menos ahora tenemos mayoría de casas de piso y no queremos hablar del pasado. Pero eso era Baté Libertad. Y si me siento orgulloso hoy de Baté Libertad, de lo que ha progresado, tengo que hablar de esas cosas que me llevaron a progresar. Tengo que hablar de esas limitaciones que yo tenía. Y mucha gente, muchos de mis compañeros, cuando hablo de los foros de Baté Libertad, dicen, oh no, si no quieren hablar de la cosa positiva. Tenemos un equipo de fútbol. Ok, estamos en una fase de integración. Pero Baté Libertad no deja de ser una comunidad marginada. Baté Libertad vas ahora y busca en Baté Libertad. El último censo que hicimos, el grupo de Española, con algunos grupos del otro proyecto de Educación Cruzando Fronteras, la población de Libertad se estima de unas 120 a 130 familias. Un total de 1000 o 1000 y algo de habitantes permanentes. Ahora, cuando hay zafra tenemos más personas, porque mucha gente viene por temporada, pero personas fijas. De 120 a 130 a 140 familias. Oye, hoy día gozan. Pero imagínense, de esas 120 familias,
En Bate Libertad no hay un 10% de esa familia que tenga empleo. La mayoría de esa familia vive de las dádivas o de uno de los integrantes, pero pocos tienen un salario, un empleo fijo. Y por lo menos un 80% acude a lo que es el trabajo agrícola o el trabajo de campo, como lo llama el Estado, que hace poco una reforma de salario. ¿Cuánto establece el Estado que se le debe pagar a un obrero del campo? 205 pesos. 180. ¿Qué tú dices? 205 pesos. Y el gobierno dice que el dominicano no quiere trabajar. Que yo tenga la oportunidad de ir a una universidad a estudiar, voy a ir al campo a trabajar por 205 pesos un día. Imposible. Que Santo Domingo está súper poblado. Claro, yo vengo, consigo 1000 pesos y empiezo a vender esquimalito y tarjeta. Probablemente me gane más de 200 pesos en el día. Y puedo, entonces, voy a comprar el plátano que yo voy a sembrar en el campo. Aquí yo lo compro caro, allá me lo comía gratis, pero prefiero comprarlo caro por tener el poder adquisitivo. Entonces, Bate Libertad no ha dejado de ser una comunidad marginal. Ahora que estamos en una fase de superación, en una fase de integración, de que la Bate Libertad se integre a la sociedad, sí. Y esa integración depende de la comunidad, depende de cada individuo de la comunidad. Pero que en el Bate el gobierno no le da trabajo a ningún muchacho del Bate. ¿Qué formación tiene el muchacho del Bate? El gobierno necesita un secretario o un ingeniero en cómputo. ¿Bate Libertad tiene uno? No. Entonces, el gobierno siempre va a integrar a alguien que sea productivo. Entonces, la educación va a depender realmente si queremos salir de esa marginalidad. Pero llegando ya a esa etapa de adquisición, todavía no está, Bate Libertad sigue siendo marginada. Eso era Bate Libertad hace por lo menos 15 o 12 años más o menos. Eso. Y pueden ver un espacio que hay en blanco. Esos dos que están ahí como sin claro, que están aquí en el lado, esos son 2 letrinas. ¿Y ustedes se imaginan cuántas familias usaban esas 2 letrinas? Casi todo de lo que vivían en la parte de atrás. En la parte de adelante, que normalmente como estaba estructurada la comunidad desde el tiempo de azúcar, que la casa de adelante eran para los capataces, los lugartenientes, eran dominicanos de origen. Sigue siendo igual. La parte de adelante son dominicanos, pero pocas de esas casas tenían baño. Algunos sí, pero pocas tenían baño. ¿Qué hacían esa gente? Acudían al otro lado del río, porque les quedaba más cerca. Ahora, el problema de que esas personas que viven en esa casa, más cómodas que los que viven de atrás, dejan de ser marginados. Están igual. Entonces, por eso nosotros estamos centralizados en que Bate Libertad sí está progresando y está camino a progresar, pero el camino es largo todavía. Porque no ganamos nada, por ejemplo. Esos son fotos antiguas de Bate Libertad. Por ejemplo, hoy día, Bate Libertad se ha integrado como comunidad. O sea, se han organizado en sí. Han venido grupos extranjeros, grupos universitarios, han empezado proyectos, muchos de los proyectos no sostenibles, que es lo que suele suceder. Porque muchos proyectos vienen, satisfacen la hambre de hoy. Y eso que más nos gusta. Los pobres, el dominicano haitiano, como lo quieran llamar, a nosotros nos gusta que nos dan.